Gracias por tu sacrificio en la cruz. Consumada fue tu obra, Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos con ustedes pidiéndoles una disculpa porque en algunos programas pasados anunciaron que iban a estar, lamentablemente, por cuestiones que fuera ya no pude venir, fuera de mi fuerza, de mi voluntad, ya no pude estar con ustedes. Entonces, perdónenme. Pero hoy inauguramos nuevamente la serie de temas para poder seguir charlando a todo el mundo en este programa, la palabra a las naciones, el evangelio a las naciones, doctrinando a las naciones, como usted quiera ponerle. Sabemos nosotros que hay necesidad de palabra, hay necesidad de que puedan algunos puntos explicárseles a los hermanos de alguna mejor manera, para que nosotros crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo podamos ver nosotros las maravillas que Él hace. Así que, mi hermano querido, dispóngase usted que está en sintonía por todas las redes sociales, por los canales, y tome una Biblia y un lápiz para hacer preguntas. A mí siempre me gusta que usted pueda aprender. ¿Y cómo es la mejor forma de que usted aprenda? Si usted pregunta. Si usted puede preguntar, aquí no quedó bien claro, aquí no pude ver esto, ¿qué puedo hacer? Por eso lo invito a que usted pueda preguntar y usted pueda tener un concepto más claro de lo que Dios le quiere enseñar, y por supuesto lo que usted debe de vivir en la palabra, debe de hacerla suya para ponerla por obra. Hoy vamos a tener un tema de doctrina básica, pero muy importante. Un tema que, si lo llegamos a comprender a cabalidad, nos vamos a dar cuenta de que en realidad es un factor para todo el Hijo de Dios, para caminar, para poder ser mejores cristianos, mejores hijos, para poder ser edificados de una mejor manera a través de la palabra que recibimos de un pastor, a través de la palabra que recibimos de alguno de los 5 ministerios. Y ahora vamos a hablar de ese tema que es la fe. Y para poder entenderlo, vamos a leer inmediatamente al versículo que usted ya conoce, que aparece en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe nos sirve aquí en esta tierra para poder caminar, para poder ser llevados al cielo, porque todo el objetivo, mi hermano querido, en esta tierra es prepararnos, es estudiar, es caminar, es tener la meta de que un día estaremos en el cielo, de que un día estaremos a la par del amado Jesucristo. Y eso hoy lo vemos por la fe. Eso, la única manera que lo podemos entender es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces le di la definición de la fe, y es lo que conocen todos. Pero la fe, en su mayoría, en su totalidad, tiene algunos parámetros para poderla entender mejor, que fue lo que le dije al principio, porque quizás a veces no entendemos muy bien la fe, porque la vemos como un todo, y de hecho es un todo, pero no actúa en nosotros como un todo. Quizás esa es la mejor expresión. La fe es un todo, la fe es absoluta. Y yo le estoy hablando de una fe absoluta que aparece en Hebreos 11:1, donde nos declara que la fe es la certeza en lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Algo que estamos esperando, algo que no vemos, pero que es real. ¿Puede alguien estar sintonizando? ¿Cómo? Bueno, ¿es real o no es real? Es real. Para nosotros los hijos de Dios, para los que creemos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, caminamos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, es bien importante, hermano, empezar este estudio diciendo que la fe es una fe absoluta. Es una totalidad donde existe el sacrificio de mi Señor Jesucristo, que fue perfecto, no le falta nada, ni le sobra nada. Pero dentro de esa fe ahora, en la práctica,
para el Hijo de Dios, en la práctica para nosotros, tenemos que subdividirla para poder entender mejor ese parámetro, esa palabra tan pequeña que de 2 letras es, pero que es la base, es la columna para que nosotros podamos seguir creyendo en Cristo en la tierra y para que pudiéramos nosotros un día tener la dicha de estar en el cielo, para que a través de esa fe podamos abrir el cielo. En esta tarde ya queremos, también tenemos aquí con nosotros a la hermana Lupita, quien nos va a ayudar para hacer algunas preguntas. Y si usted quiere preguntar, hermano, pregunte, llámenos. No sé por qué redes sociales me está viendo. Llame para que podamos nosotros tener un concepto, usted mismo un concepto más claro de lo que está oyendo, y por supuesto pueda salir de sus dudas, pueda salir de lo que hay ahí una inquietud. Entonces, mi intención y la intención y el propósito del Espíritu Santo es que podamos nosotros ser edificados a través de estos estudios. Pues voy a dejar aquí con la hermana Lupita para ver si tiene alguna pregunta. Mis hermanos que nos están sintonizando, bendiciones, pastor. Pastor, sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo explica esto, pastor? Amén. Muy buena pregunta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto quiere decir que alguien que no tenga fe no puede encontrar a Dios, no lo puede agradar. Ayer me gustaba una expresión que dijo Neto: la sangre de Cristo nos hace visible al reino espiritual. Si usted cree en la sangre de Cristo como algo que vino sobrenaturalmente sobre su ser y que lo cubrió de la coronilla de su cabeza a la planta de sus pies para que usted sea salvo, entonces usted ya es identificable en el cielo por la sangre de Cristo. Desde el cielo lo ve el Padre. Pero ahora yo no necesito esa sangre para que me vea el Padre, sino yo quiero agradar al Padre. ¿Y cómo lo agrado? Con fe. Entonces, al tener yo fe en el autor y consumador, que es mi Señor Jesucristo, yo entiendo que puedo llegar al cielo y puedo agradar al Padre, y un día, como hizo Enoc, que el Padre me diga: hijo, caminaste 300 años conmigo, vente, está más cerca mi casa que tu casa, así que vente para acá. Entonces es importante, hermano, ese versículo, porque es un versículo que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie aquí en esta tierra puede agradar a Dios que no tenga fe. Debemos de tener fe para agradar a Dios. Y aquí es donde empieza a ponerse especial esto, porque la fe tiene que ser algo una vivencia muy real en nosotros para poder tenerla. Porque vemos en pasajes bíblicos que pareciera que el diablo te puede quitar la fe. Y aquí se pone la cosa difícil. Porque si decimos y predicamos solo que el diablo te puede quitar la fe, bueno, pero si no es absoluta la fe, pues. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender las divisiones que por misericordia se nos han revelado de la fe. Entonces, para poder entender esta fe absoluta, que no cambia, no varía, es única, su autor es Jesucristo, su consumador va a ser Cristo, y por esa fe vamos a estar en el cielo, aunque en el cielo ya no vamos a tener fe, porque dice la Biblia que 3 son parámetros, 3 cosas son bien importantes: el amor, la esperanza y la fe. Pero la fe, cuando estemos frente a frente a Él, ya no estará. Entonces, cuando tú preguntas, sin fe es imposible agradar a Dios, es una gran realidad. Sin fe no podemos agradar a Dios, hermano, ni en una mínima parte. Porque nosotros agradamos a Dios a través de la fe que tenemos, creyendo que Él existe, pero no lo hemos visto. Creyendo que es real, pero no lo hemos visto. En caso de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Él murió por nosotros, pero no lo vimos, pero lo creemos por la fe. O sea, la fe nos conecta. De ese sacrificio a mi vida ahora en 2018, a través de la fe. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tenerla desarrollando aquí en cada uno de estos temas, o del tema del día de hoy.
Veamos si tiene alguna otra pregunta mi hermana Lupita para poder seguir extendiéndonos en este tema. Amén, mi hermano pastor. Nuestro hermano Aníbal Urias nos manda saludos desde Guatemala, mi hermano. ¿Por qué podemos dividir la fe en estos parámetros? Amén, mi hermano, porque usted estaba hablando de que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también sabemos de que hemos aprendido de las diferentes clases de fe que nosotros tenemos que experimentar en nuestras vidas. Y ahora la pregunta es, ¿será que cómo vamos a hacer en estos tiempos para dividir la fe, para saberla? Amén. Me decías que había una pregunta del hermano Aníbal Urias nos manda saludos, mi hermano. Aníbal Urias. Dios te bendiga, varón. Saludes y yo te saludo también, te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Por qué tenemos que subdividir la fe? Esa es la pregunta. Para poderla entender, es lo único, hermanos queridos. Tenemos que subdividir la fe para poderla entender. O sea, cuando creemos, a veces me han discutido a mí, es que la fe es una, no la podemos dividir. Y tiene razón, la fe es una, es en un absoluto. Pero en ese absoluto, para poderla entender, tenemos que dividirla en tres. Fe como don, fe como fruto y fe salvadora. Que esas tres fe forman la fe absoluta. Esas tres fe son las que de alguna manera están en nuestra vida. Por ejemplo, la fe salvadora. La fe salvadora aparece en Romanos capítulo 12 y versículo 3. Si usted me acompaña a Romanos, dice claramente, oiga, 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, no piense más alto de sí mismo, sino que piense como un buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esto quiere decir, Lupita, que hay una fe salvadora. Una fe salvadora que nos entregaron en espíritu, en alma. No me va a aprender porque no puedo decirle, pero de alguna forma te la entregaron cuando viniste a esta tierra. Y esa fe, gracias a Dios, felicítate tú que estás ahí, la aplicaste a nuestro Señor Jesucristo. Porque otros la habrán aplicado a otra cosa, pero nosotros, gracias a Dios, la aplicamos a nuestro Señor Jesucristo, esta fe salvadora. Y por eso tú que me estás viendo, que ya has reconocido a Cristo como tu Salvador, Él es tu Salvador, pero no lo has visto. Pero ¿quién te saca que Jesucristo es tu Salvador, tu Redentor, tu amado? Nadie te lo saca. Todo eso lo tenemos grabado en el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿qué pasa? La fe salvadora nos hace diferentes a la cizaña. Porque la cizaña no puede tener fe salvadora, porque nunca se puede convertir. Pero nosotros, gracias a Dios, por esa fe salvadora y esa decisión, que creo que ya lo platicamos aquí en la Escuela del Padre, nos dieron la fe salvadora para que ahora aquí la apliquemos a nuestro Señor Jesucristo y veamos la gloria de Dios. Hermano, de veras, tú debes felicitarte y mejor tú no, felicita al Padre, decirle, Padre, gracias por esa fe salvadora que me diste, porque por esa fe salvadora no estoy perdido, porque la apliqué a mi Salvador Jesucristo, la apliqué a Él. Entonces la fe salvadora es una medida que le dan a todo hombre que venga aquí. Tengo mis dudas si se los dieron la fe salvadora a los antes de la cruz, aunque creían, pero desde la cruz para acá tengo la seguridad que todo el que vino le dieron esa medida de fe. Es más, cada momento pienso que esa medida de fe le dieron también al que no conoce a Cristo, pero no la aplicó a Él, la aplicó a otras cosas. Muchos tienen fe para la Virgen María y suceden los milagros. Pero ahora nosotros, gracias a Dios, aplicamos esa fe salvadora al Cristo de la gloria. Así que mi hermano, ese es el primer parámetro de la fe salvadora, la primera división, que ya la aplicamos nosotros al Señor. Veamos si hay algo más. Amén. Pastor, pero no es solo una fe. Sí, muy buena. Es una sola fe, la fe absoluta. Y puedes grabarlo, que está en Hebreos 11:1. Esa es la fe absoluta, una sola fe. Pero ahora te estoy dando
un nivel de fe, la fe salvadora. Pero también no solo es fe salvadora, hay fe como fruto. Y la fe como fruto la encontramos en Gálatas, creo, si no me equivoco, capítulo, donde dice, los frutos del Espíritu son tal, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe. Fidelidad es sinónimo de fe. Ahí está una fe como fruto. Una fe como fruto que ya no es fe salvadora. Óyeme bien. La fe salvadora fue una medida. Esto puede tener una medida. A todos le dieron la misma medida la fe salvadora. A todos, a todos, a todos. Venías a la tierra, te daban tu fe salvadora. Digamos este vaso, que esta sea la medida. A todo el que vino a la tierra después de la cruz, le dieron esto. Depende de dónde la aplicaste. Pero la fe como fruto no es lo mismo. La fe como fruto, si es un fruto, primero fue flor o botón, después fue flor, después fue fruto chiquito, recién nacido, fruto maduro. Hubo un proceso. Entonces la fe como fruto es un proceso que está en nosotros cada día, que le creemos más al Señor o no le creemos. Es un fruto en el cual la fe va caminando, 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 para hasta un punto en que el fruto va a ser lo máximo, más apetitoso para Dios, el fruto más grande, el fruto más jugoso, como qué sé yo, qué es lo que más te gusta de una fruta. Pero a mi Dios el fruto a lo sumo va a ser cuando miremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento que miramos nosotros cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, vemos claramente que es un fruto que camina, un fruto que crece, que está creciendo constantemente. Pero quizás, mi hermano querido, que usted sintonizó en las redes sociales o en el canal de este programa Enseñando a las Naciones, yo le quiero decir que un ejemplo nos habla mejor que 1000 palabras. Y eso lo encontramos en un Pedro, discípulo del Señor. Recuérdese usted cuando estaba la tormenta en medio mar y casi se hundía la barca, ya no podían. Y viene un momento en el cual aparece un personaje enfrente de la tormenta. Pero el único que lo reconoce es Pedro. Y Pedro dice claramente, si eres tú, Señor, haz que yo camine sobre el agua. ¿Y qué le dijo mi Señor? Ven, le dijo. Ahí actuó la fe como fruto de Pedro. Pedro se atrevió a pararse y empezar a caminar, que el agua era firme. Eso solo se logra por la fe. Entonces, la fe como fruto creció, pero esa fe como fruto, como crece, también el enemigo no la puede disminuir. Y ese es el clavo, esa es la situación, porque a veces nosotros venimos con una fe grandísima, con una fe grande, con una fe tremenda, a decirle al Señor, Señor, hoy te voy a servir, papito, hoy sí te sirvo. Tienes una fe como la de Pedro en ese momento, hoy sí, Señor, no importa lo que pase, yo te voy a servir. Pero otro día, no, Señor, no te sirvo. Los hermanos no agradecen nada. No, Señor. Entonces tu fe está en un proceso que crece y disminuye, crece y disminuye, crece y disminuye. Y eso pasó en Pedro. Haz que yo camine. Ven, le dijo mi Señor. Camina. Y empieza a caminar Pedro sobre el agua. ¿Se puede usted imaginar lo que sentía Pedro? Estaba haciendo lo mismo que hacía mi Señor Jesús. Lo mismo. Mi Señor estaba parado sobre la tormenta. Pedro estaba parado sobre la tormenta. Mi Señor no le hacía nada a las olas. Pedro no le hacía nada a las olas. Mi Señor había vencido a la tormenta. Pedro había vencido a la tormenta. Mi Señor, porque es el autor y consumador de la fe. Pero Pedro, porque tiene una fe como fruto tremenda. Y dijo, hasta el momento en el cual
Llegó Pedro y cambió la mirada. Es bien importante, hermano. La fe como fruto se puede perder si usted cambia la mirada de quién es su autor y consumador de la fe. Tengan cuidado. Le van a decir, no, mira que no. Mi Dios, mi Jesucristo es mi Dios y Él es el autor y consumador de la fe. Yo no me muevo de aquí. Párate ahí. Porque Pedro, dice la Biblia, si usted lee en el pasaje, iba mirando a Jesús, caminando sobre el agua, mirando a Jesús, en victoria sobre la tormenta, caminando hacia Jesús, venciendo la prueba, con una sonrisa. Pero un momento cambió la vista y miró otra cosa, ya no miró al Señor, y fue lo último que hizo en ese milagro tan glorioso, en esa sobrenaturalidad que a mí me encanta, y se hunde Pedro. Y dice, Jesús, sálvame. Y llega mi Señor y lo agarra la mano y lo saca. Pero cuando lo saca, ¿qué le dice? Hombre de poca fe. Él, su medida de fe ya la había aplicado Jesús, lo seguía. La fe salvadora. Pero la medida, el crecimiento de la fe como fruto, se la quitaron en un abrir y cerrar de ojos. Ten cuidado, varón que me estás viendo, sierva que me estás viendo. Te pueden quitar la fe, en un abrir y cerrar de ojos. Levántate otra vez, clama, porque aunque se la quitaron, pero él pudo haber dicho otra cosa. No, Jesús, sálvame. Llega mi Jesús y lo salva. Recuperó. ¿Por qué recuperó la fe como fruto? Porque clamó a Jesús. Tanto así, que Jesús lo sacó, le dice, ¿por qué dudaste, Pedrito? Si venías tan bonito. Hombre de poca fe. A la duda, entonces, es la que quita la fe como fruto. No disminuye. Nunca dudes, hermano. Tú que me estás viendo, tú vas a llegar al cielo. Yo voy a ganar el primer lugar. Ayer les decía a los hermanos, yo voy a ver al Cristo de la gloria, tú yo no sé. No dudes. Pero hermano, es que están malos los tiempos, que me ha ido mal. Amén. Pero no dudes. Porque esa duda mata tu fe como fruto. Y al matar tu fe como fruto, pierde las sobrenaturalidades. Hay mucho pueblo que ha perdido las sobrenaturalidades y se queda viendo solo de las pasas de hace años. Entonces la fe como fruto es importante, porque crece y disminuye, crece y disminuye. Ten cuidado, hermano, que no te vayan a quitar esa fe como fruto. Permanece hasta ver cara a cara al Cristo de la gloria. Pedro regresó caminando a la barca, caminando sobre el agua en la tormenta y no había parado. Recuperó la fe y entró a la barca. Veamos si hay alguna pregunta que pueda. Amén, mi hermano. Por el momento tenemos hermanos que nos están mandando saludos. Paula Martínez de Houston, Texas, dice que el programa es de bendición. También nuestra hermana Marina Campos de Atlanta, Georgia, manda saludos, están viendo el programa y es de bendición para ellos. Gracias, hermanas. Pastor, la pregunta que tenemos es, todos los grandes hombres de la Biblia, ¿cuál fe han manejado? Buena. Era lo que yo les estaba diciendo, que tengo mis reservas para ver que los grandes hombres de la Biblia, como un Moisés, tal vez tenía fe en el Padre. Yo creo que sí, un Abraham, fe en el Padre. Pero de la cruz para acá, tenemos fe en el Hijo y autor y consumador de la fe. Quizás en otro programa te voy a explicar, he estado pensando, meditando, esa fe que había en el Antiguo Testamento. Varía un poco de la fe al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento no podemos salirnos, porque dice, el autor y consumador de la fe se llama Jesucristo. No hay para dónde irnos. Pero atrás, recuerden que todo el Antiguo Testamento solo señalaban a mi Jesús como su Salvador. Las profecías que están. Pero ¿en qué fe actuaba? Vamos a dejarlo ahí. Pero como la pregunta es, ¿qué fe? Entonces, marquémonos en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento
La fe es la fe en nuestro Señor Jesucristo, bajo esa fe absoluta que se subdivide en fe salvadora, fe como fruto y fe como don. Entonces nosotros podemos ver la grandeza, el poder de esa fe que hoy está en nosotros. No sé si tienes alguna otra pregunta. Amén, pastor. Mandaron una pregunta por internet, solo que la persona no dejó su nombre. Amén. Pero pregunta, pero el que duda al respecto es condenado si come. Se está refiriendo a Romanos 14:23, que dice, porque no lo hace con fe, pues todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Este texto se refiere a la fe como fruto? Muy bien, hermano. Le quitaron toda la fe como fruto. Por eso dice Pablo, si vas a comer, cree que si dice la Biblia, estas señales te seguirán. Echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y sanarán, comer cosas venenosas, dice así o no. Entonces, si tú no tienes una fe como fruto grande y hay un veneno ahí, no te lo comas. Pero si tienes una fe, prueba. Por supuesto, no me vas a echar a mí la culpa. Tienes que saber tú cómo está tu fe. Y si estás bien con Dios, si estás en una prueba de Dios. Entonces es bien importante, hermano, que lo que está diciendo en ese versículo que nos están mandando es de que les quitaron la fe como fruto. Entonces no comas. Solo va a ser problemas, solo va a ser señalamientos. Pero si tienes, cómalo tranquilo. Porque dice la Biblia que nosotros servimos al Cristo de la gloria, al autor y consumador de esa fe. Entonces, hermano querido, tú tienes que tener la capacidad para creer que el Cristo de la gloria es capaz de salvarte de todas esas señales que seguirán al que cree. ¿Has visto echar fuera demonios? Yo he visto. ¿Has visto sanidades? Yo he visto. He visto que ha comido alguna cosa venenosa. Pues yo me imagino, hermano, porque, mire, hermano, aquí en esta tierra nosotros, perdóneme, pero tenemos un enemigo y no es cualquier enemigo. Es un enemigo tremendo. Y ese enemigo tremendo, hermano, a veces hace cosas con uno, pero si uno está bien. Yo tengo testimonio de alguien que le mandaron envenenada una cosa para matar al pastor, se la comió y nada pasó. Se da cuenta de que eso puede pasar, pero más grande es el que está con nosotros. Más fuerte es el que está con nosotros. Pero concretamente la respuesta es sí. Le quitaron la fe como fruto, no la fe como fe salvadora. Esa fe no se la quitaron. Esa fe sigue. Esa fe la tenemos, comas o no comas. Amén. 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 Otra pregunta más, pastor. En nosotros, ¿cómo podemos usar esa fe hoy? La fe que debemos usar nosotros hoy es la fe como fruto. La fe como fe salvadora ya la usaste. La fe salvadora ya la usaste, mi hermano, no tengas pena, esa la usaste. La fe como don, que no hemos hablado de ella, Dios te la da a ti. Pero es Dios en la voluntad soberana de Él, te la da al que Él quiere. Pero la fe como fruto es la que nosotros debemos activar, hacer que crezca, hacer que se mantenga, que vaya a lo sumo para que veamos prodigios y milagros. Hermano, estamos entrando en una fase, por favor, del Espíritu, donde vamos a ver cosas gloriosas. Si esa fe como fruto ha crecido en nosotros. Si no ha crecido, no vas a ver. Pero si ha crecido, Pedro hizo lo que Dios estaba haciendo en esta tierra, hermano. Caminó como el Señor caminó sobre la tormenta. Venció la tormenta. Entonces vamos a ver cosas prodigiosas. Pero ten cuidado de que nosotros podamos, hermano querido, saber que esa fe como fruto la debemos ejercitar cada día, cada hora. ¿Cómo? Porque aquí la pregunta del millón, ¿cómo hacemos crecer esa fe como fruto? ¿Cómo la hacemos crecer? Asistiendo a la iglesia, perseverando en una iglesia, alabando al Señor, orando.
Hermano, llegó el tiempo de orar, por favor. Hermanos queridos, oren, doblen rodillas, media hora, una hora. Sientan la presencia de Dios, de su Dios. Eso es por la fe. Yo me hinco a orar en la madrugada creyendo que Dios está conmigo. Y lo creo. Es el tiempo de orar. Obedeciendo al Señor, consagrándote, va a crecer la fe como fruto hasta que veamos cara a cara al Cristo de la gloria. La fe como don es una fe en la cual nosotros, Dios nos la presta para tener el don de fe. El don de fe es un don sobrenatural que tienen ciertos hermanos. Incluso yo conozco a hermanos y hermanas que viven por fe, pero tienen ese don, Dios se los ha dado. No vaya a cualquiera a oírme y decir, no, yo tengo el don de fe y me voy a tirar a vivir por fe. Y te vas a morir de hambre, hermano. Y me vas a decir, hermano Jorge me dijo, si tú tienes la convicción de que tienes el don de fe, Dios te sostiene. Yo vi hermanas viviendo por fe. Por supuesto, predicando el evangelio. Porque tampoco va a vivir usted por fe en su cama, acostado todo el día viendo televisión. Tampoco. Pero si usted predica, si usted visita enfermos, si usted evangeliza, puede usted vivir por fe. Ese es el don de fe que Dios da. No sé si conoce usted a alguien que tiene una fe. Dios me lo va a dar, yo no sé, pero Dios me lo da. Conocí a una hermana que entraba a los restaurantes. Sí, papito, yo quiero tal restaurante. Se entraba sin ningún centavo, pedía y todo. Tenía el don de fe, decía, Señor, Padre, ya se está tardando mi bendición. Ya le estaban cobrando la cuenta. Y muchas veces ahí llegaba el hermano. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cómo está? Bien, hermano. Déjeme pagarle su... Gracias, hermano. Es don de fe. Todo lo que tenía, le decía, Señor, yo quiero una mi camita mejor. Empezaba a orar. A los 8 días, 15 días, llegaba a la cama. Su renta, por fe la pagaba. Pero por favor, hermano, óigame. También usted tiene que estar trabajando en la obra, porque si usted va a decir voy a vivir por fe, con el don de fe, pero no hace nada, pero me dan, saber quién le está dando, hermano. Pero le puedo yo decir y garantizar que no es Cristo. Entonces, resumiendo, fe absoluta, Hebreos 11:1, manifestada en nuestras vidas, subdividida en nuestras vidas para poderla entender. Fe salvadora, una medida, no cambia, a todos se les dio igual. Fe como fruto, crece, sube, nos la quita el enemigo con la duda. Fe como don, es un don que Dios nos da y nos regala para que esta tierra podamos edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Dios le bendiga, no sé si hay algo más. Mi hermano, las hermanas Coralia, Heidi Cortés y Sareli Supply mandan saludos. Y enviaron una pregunta más, es de Daniel de Los Ángeles, dice, Juan el Bautista, después de haber presentado a Jesús como el Cordero de Dios, en la cárcel preguntó si era el Mesías. Dice, ¿le faltó o dudó de su fe salvadora? No. Recuerde que Juan el Bautista estaba en la frontera. ¿Dónde lo va a ubicar usted? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Frontera. Entonces no sabemos. Lo que sí sabemos es que le habían revelado a Juan el Bautista que su primo era el Cordero cuando lo bautizó. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo, hermano. Pero después de que le había pasado todo, dice, van a preguntarle si él es el Mesías, esperamos otros. ¿Qué le pasó? Los sufrimientos. Porque estaba preso. Y era alguien que decía la verdad, era duro. Entonces dijo, Señor, pues yo estoy preso, yo lo único que estoy haciendo es diciendo la verdad. Hermano querido, los sufrimientos de la vida a veces nos hacen cambiar, pero que no cambien tu fe como fruto. Que un sufrimiento pueda aumentar tu fe como fruto más aún para que salgas de ahí, mi hermano. Y entonces se va robusteciendo tu fe. Eso le pasó a Juan el Bautista. Dijo, bueno, van a preguntar porque ya tengo 6 meses de estar aquí, creo que tenía 6 meses.
y a pan y agua en ese tiempo, y Señor, y si Él es, porque si yo lo reconocí, ¿por qué? Ahora ya no lo puedo reconocer. Antes habían muchos hermanos que vivían en la iglesia y tenían todas las bendiciones, pero de repente se enfrían, les quitaron la fe como fruto y se van. No, ya no es necesario ir. Aquí lo veo por tele, aquí lo veo por las redes sociales. Ten cuidado, persevera. Amén, gloria a Dios, porque estás quizá en otro lugar. Pues si estás aquí en Los Ángeles, ven a la iglesia, te quedas cerca. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias, mis hermanos, y muy pronto otro programa Enseñando a las Naciones. Gracias infinitamente, sabiendo que el propósito es que seas edificado y que puedas entender a la luz de la palabra. Dios te guarde. Gracias, Lupita. Dios la bendiga. Dios la guarde. Gracias por tu sacrificio.